el arranque de lo que sucede durante el periodo normal o lo que es la sobrecarga, y con eso nosotros tendríamos claro la corriente que necesitábamos para los contactos de fuerza del contactor y los factores de seguridad. Y adicionalmente, lo otro que teníamos que tener considerado era los tipos de contactores bajo la clasificación de la IEC. Y si se recuerdan, ahí teníamos los tipos AC 1, 2, 3 y 4, siendo los tipos más usuales para el caso de la industria chilena, lo que es el AC3, como decía, 95% de los contactores que deberíamos usar nosotros serían AC3. También vamos a usar en menor medida lo que son contactores del tipo AC4. O sea, si yo tuviese que escoger y tuviese presupuesto infinito, usaría siempre AC4, que son los mejores, en el sentido de que son los que van a durar más. ¿Ya? Así que si usted tiene presupuesto infinito y no es un problema los costos, usa el mejor, el AC4. Pero como la realidad no es así, en la realidad uno tiene siempre un presupuesto que debe cumplir y debe apegarse a eso. En la realidad vamos a usar el equipamiento más adecuado en función de las necesidades, y ahí la mayoría de las veces vamos a usar un contactor AC3 y haremos los cálculos de la corriente asociada, etcétera, etcétera. ¿Ya? Como hemos dicho, los contactores los integramos dentro de lo que son los CCM, o también denominados como CCM, que son los centros de control de motores. ¿Qué es lo que es básicamente un CCM? Va a ser un tablero o armario, en este caso de gran tamaño, o varios tableros o armarios de gran tamaño, en lo que internamente vamos a encontrar todo lo que son los dispositivos de fuerza y control. ¿Para qué? Para generalmente un grupo de motores, por lo tanto, de equipos, máquinas, de tal forma que en un sector centralizado nosotros vamos a tener la disposición interna de múltiples elementos de un proceso industrial. Entonces, como siglas que se usan mucho en control, teníamos lo que es CCM, algunas que se llaman también, por ejemplo, DCS, SCADA, PLC, HMI. En este curso, bueno, CCM ya vimos lo que es, centro de control de motor, y tiene que ver con la centralización de todos los equipos, puro elemento. Tenemos otro que también lo van a escuchar cuando hagan práctica ya y cuando estén trabajando, lo que son los DCS, que está en inglés, Distribution Control System, o sistemas de control distribuido, que es como el sistema completo de control de la planta, que incorpora todo lo que está. Este sería como el sistema más grande. Están los sistemas SCADA, que son sistemas que permiten control y almacenamiento de datos. Por lo tanto, estos de acá ya serían sistemas electrónicos, más software, lo que es temas de control 3 principalmente, y de ingeniería. Y después tenemos esto acá, es el control electromagnético, pero también podríamos tener aquí sistemas de control electrónico, viendo principalmente lo que es el contactor como interruptor, pero también podríamos tener lo que se conoce como partidores suaves o variadores de frecuencia, que estos son los contenidos de control 1. Y lo que son PLC y HMI son controladores más monitoreo, y ese es control 2 y control
3. ¿Ya? Esos son como los temas a abarcar en este caso, en los distintos cursos que vamos a ver durante los semestres. Lo que tenemos ahora en la lámina, ¿están viendo la lámina ustedes? Sí. Lo que tenemos ahora acá es un sistema típico que encontramos dentro de un CCM y está montado como en un formato modular, ¿ya? En un formato tipo rack, donde lo que tenemos acá son lo que son estos elementos de acá. Son los contactores. Este es un circuito particular que se llama circuito estrella triángulo, que lo vamos a ver al final de la clase. ¿Ya? Se fijan, está montado en esto de acá, que es un rack o bastidor. Acá tenemos un relé temporizador, un dispositivo que nos va a permitir hacer funciones de control asociadas a tiempo. Y acá tenemos un relé térmico con la protección de sobrecarga. ¿Cuál es la idea de esto? Que esto se puede montar en el taller, se puede montar en el laboratorio, externamente, usted deja todo preensamblado y después inclusive ahí se pueden hacer puentes de conexiones. Después toma este módulo y lo lleva al CCM, podría retirar el que estaba antes y lo saca todo en conjunto, no tiene que andar sacando uno por uno y desconectando, y después coloca este nuevo sistema de reemplazo y lo inyecta dentro del CCM y puede hacer el cambio como del sistema completo. En algunos, inclusive, esto va todo alambrado y lo que queda como en, conexión final son 3 contactos que van hacia la red, hacia la alimentación, y 3 contactos que van hacia la carga, y todo el resto usted lo puede retirar, de tal forma que ante un mantenimiento o un problema, es muy simple, usted retira el sistema completo, no tiene que ingresar a una zona energizada a poder hacer ahí, en la zona energizada, hacer los trabajos. Por lo tanto, por lo que es seguridad y por lo que es tiempo, es muy importante, y el sistema que se usa en todo lo que es gran industria, este sistema de centros de control de motores con estos esquemas como de tipo Lego o preensamblados o modulares que permiten mantenimiento rápido, permiten menos riesgo para el usuario, ¿ya? Y generan que sea muy fácil de poder diferenciar y ver las distintas partes del sistema de control. Referente a lo que son los tipos de contactores, y ya empezamos a ver un poquito acá de lo que son simbología y nomenclatura. Entonces tenemos por un lado lo que es simbología y por otro lado lo que es ¿qué me puede ayudar? Diferencia entre lo que es simbología y lo que es nomenclatura. La nomenclatura son las letras, ¿no? Perfecto, ¿ya? ¿Cierto? La simbología es la representación mediante línea, mediante figura, mediante dibujo de las partes que constituyen los elementos en los circuitos de control. Ya en este caso, la bobina, los contactos, ¿ya? El acoplamiento magnético, para eso usamos símbolos, ¿ya? Y la nomenclatura van a ser los números y letras que identifican esos elementos en el circuito propiamente tal. Acá no sé si se va a ver esto, pero vamos a tratar de hacer un... No. La calidad de la foto no es muy buena, pero... No, Por de hecho, ejemplo, profe, usted simboliza con un rectángulo una bobina, pero la bobina tendría una nomenclatura que sería la A1.
Justamente, entonces aquí no se alcanza a ver muy bien, pero yo lo voy a dibujar encima. Por ejemplo, acá hay una indicación. Esa sería la nomenclatura. En este caso lo que dice ahí es 1 L1. Entonces nos dice, este terminal es el número 1. Y este terminal está pensado para que ingrese aquí L1, que corresponde a la primera fase de la red eléctrica. Acá dice 2 T2. Y acá adentro lo que tenemos es un contacto normalmente abierto o normal open, pero este es un contacto de fuerza, o sea, acá L y T están asociados a la red por acá y por acá la carga. Y esto es lo que está dentro del contactor. Eso está implícito aquí y de hecho acá al lado aparecen las especificaciones técnicas del contactor, que lo vamos a conversar un poco más adelante, voltaje, corriente, etcétera. Y lo que encontramos, esta parte azul que se ve al centro, es la pieza móvil, la pieza donde están los terminales que van a cerrar y abrir, ¿ya? Y ahí nosotros podemos apreciar visualmente cuando el contactor está lo que se llama encendido o apagado, enclavado o desconectado. Lo vamos a poder observar a partir de ese terminal, que vamos a ver cómo se mueve, ¿ya? Así que eso tenemos, un poquito más adelante vamos a ver lo que es la nomenclatura y lo que es en este caso la simbología. En realidad ambas trabajan en conjunto, ¿ya? Y tenemos que dentro de la simbología la nomenclatura es un subconjunto, ¿ya? No son separados. Nosotros vamos a trabajar con una norma que yo les voy a subir ya al final de la clase, al aula, que es una norma IEC, la 60017, que es la que se conoce también como la norma DIN o la norma BDE, de la norma de origen europeo, pero que ampliamente utilizada en Chile. Y también después, más adelante, les voy a explicar lo que es la norma NEMA, que es la norma que se usa en Estados Unidos para la representación de los mismos. O sea, cambia, el contactor sigue siendo el mismo contactor, pero si lo representamos en una u otra norma, cambia, no sé, en uno son cuadrados las bobinas, o rectángulos mejor dicho, en el otro son círculos, ¿ya? En el uno el dibujo es de vertical, o sea, de arriba hacia abajo, y en el otro es horizontal, de izquierda a derecha. Entonces, sigue siendo la misma función final, pero cambia la representación. Ahí está. Entonces, respecto a lo que son los tipos de, no sé, ya, ahora sí, disculpen. Respecto a los contactores, se identifican con la nomenclatura KM, lo que se conoce como los contactores principales o los contactores que van a alimentar las cargas, y en algunos casos también usamos los contactores que llamamos KA, donde la A viene de auxiliar y la M viene de main o principal, ¿ya? Maestro del núcleo, ¿ya? El contactor general lo que tiene son principalmente, o el KM está pensado para alimentar los motores. Y el KA podría estar haciendo las veces de un relé, ya en algunos casos. En algunos casos lo vamos a utilizar como un contactor más pequeño y para alguna carga auxiliar,
o simplemente como un elemento para tener más contacto disponible. Lo más común es que nosotros usemos para eso relés y para lo que es fuerza, lo que son los contactores. Respecto de cómo funciona el contactor, internamente lo conversamos ampliamente en lo que son los relés. Acá no cambia. Si son contactores del tipo electromagnético, vamos a tener bobina, vamos a tener una pieza que se va a mover y esa pieza que se va a mover va a estar acoplada mecánicamente y aislada eléctricamente, ¿cierto? No va a pasar corriente de un circuito al otro, de lo que es el circuito de la bobina, de lo que son los circuitos de los contactos. Y ahí podríamos tener contactos de fuerza, contactos de control, etcétera. Y las piezas son básicamente las mismas, lo que es la parte de corriente alterna, la parte de corriente continua, son distintas según el tipo de contactor, lo que son la carcasa, lo que es todas las piezas de la bobina, etcétera. Entonces acá, la clase pasada habíamos conversado, pero lo voy a volver a preguntar, porque eso es lo más probable que lo pregunte después en la evaluación final del curso. Me interesa que lo tengan claro. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un contactor que tiene una bobina que está pensada para que se alimente con corriente alterna, ¿ya? Y nosotros la alimentamos con la pregunta, dijimos, ¿qué sucede? Recuerden, si nosotros tenemos la bobina en corriente alterna, nosotros podríamos representar esa bobina mediante su inductancia, que tiene que ver con los parámetros magnéticos de este enrollado, que tiene que ver con su núcleo, con su permitividad, con la cantidad de vueltas, con la longitud. Entonces, con todos esos parámetros nosotros vamos a calcular la inductancia. Pero como en este caso el alambre es de cobre, también nosotros podemos y tenemos que considerar lo que es su resistencia en ohm, ¿cierto? Su inductancia en Henry, su resistencia en ohm, y podríamos hacer un modelito de esto para los parámetros eléctricos con relación a tengamos la parte resistiva, la parte inductiva y por lo tanto determinemos la impedancia que corresponde a La bobina en corriente continua no se considera, no hay, es como si fuera un simple cable más, ya, si no me equivoco. o sea, más que un cable, más que la reactancia, más que un cable a más, recordemos que en este caso la reactancia inductiva es igual a y omega en la frecuencia de alimentación. ¿Cierto? Entonces, como muy bien alguien dijo por ahí, si nosotros, ¿qué pasa si nosotros alimentamos con corriente continua? ¿Cuánto es la frecuencia de una fuente de corriente continua? ¿Cuántos hertz? No tiene frecuencia porque es una carga constante. Claro, entonces la frecuencia es cero. Si la frecuencia es cero, ¿cierto? El omega que va a ser 2pi por f por L, aquí va a ser cero. Por lo tanto, esto de aquí va a ser cero, la frecuencia angular, y la reactancia va a ser cero. Si eso es cero, esto es cero. Y al final la z, la impedancia nos queda igual a la raíz cuadrada de r al cuadrado, va a quedar que z es igual a r. Dicho de otra forma, como alguien dijo, es como que nosotros no consideremos en la bobina los efectos inductivos. La bobina sigue estando ahí, pero los efectos inductivos no se van a considerar porque esta bobina está diseñada que para que tenga esos efectos inductivos solamente va a suceder cuando haya una variación de flujo constante. Y esa variación de flujo constante aquí no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque estamos alimentando con corriente continua. Solo va a suceder esa variación de flujo
cuando nosotros, por ejemplo, aquí está el voltaje y aquí está el tiempo, y nosotros en algún momento energizamos, pasamos de 0 a 100% de voltaje, en ese momento va a subir el flujo y después va a bajar. Sería como un transitorio. Y en ese momento aquí sí se produce una inducción en la parte magnética, ¿ya? Por lo tanto habría un pic de corriente cuando yo energice, y después cuando esté el voltaje constante y no haya variación en la frecuencia, aquí no va a haber variación de flujo y no va a haber inductancia, solamente va a estar presente la resistencia. Entonces, la Z, la, la, la Z nominal, cuando esté en corriente alterna y cuando esté en corriente continua, esto va a bajar. Y si baja la impedancia que ve la red, ¿qué pasa con la corriente entonces? Sube. Y si la corriente sube, lo más probable es que se sobrepase el valor de diseño y se termine quemando la bobina. Por lo tanto, eso desde el punto de vista operativo. Si nosotros hacemos esto, la bobina se va a quemar rápidamente. ¿Ya? Así que no lo podemos hacer. Y en caso contrario, ¿qué pasa si ahora nosotros un contactor, la bobina de un contactor, que está diseñada para corriente continua, la alimentamos con corriente alterna, que sería al revés? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede, por ejemplo, con la impedancia? Como es una Z en corriente continua, y ahora, ¿cómo sería la impedancia en corriente alterna? Por lo tanto, aquí sería, consideramos solo la parte de la resistiva, y ahora tendríamos que considerar la parte resistiva más la parte... ¿Qué pasa con esa impedancia? ¿Crece, se mantiene igual o disminuye? Tiende a crecer. Justamente. Y si al revés, ahora tenemos que la impedancia aumenta, por lo tanto la corriente, desde el punto de vista de la bobina, disminuye. Pero en el núcleo de corriente continua es un núcleo macizo. ¿Qué quiero decir con eso? Que ese núcleo está formado por una única pieza, ¿ya? Es una pura pieza, pero en el caso del núcleo de corriente alterna es formado por láminas, que se conocen como las chapas. Y se hace así, porque cuando el flujo es producido y es variable, ya aquí se producen muchas pérdidas, pero pérdidas en el circuito magnético. Y esas pérdidas en el circuito magnético se pueden disminuir por haciendo que el circuito sea en lámina. Estas láminas son aisladas. En corriente continua el núcleo, y esto es macizo, es una pura pieza. Entonces, acá vamos a tener, desde el punto de vista de la bobina, que va a circular mucho menos corriente por la bobina, va a tener menos fuerza la bobina, y es probable que, si nosotros vemos, esta es corriente alterna, y nosotros necesitábamos que, llegando a este valor, ahí recién prendería. Entonces, ¿qué es lo que podemos pasar aquí? Que en ese momento la bobina esté cerrada, y en todo ese momento la bobina esté abierta, y lo que veríamos con la bobina es que estaría como zapateando, estaría como vibrando, y el contactor estaría vibrando. Y por otro lado, si vemos el núcleo, el circuito magnético, como es para corriente continua y está diseñado macizo, como una pura pieza, sólido, y ahora lo estamos alimentando con corriente alterna, aumentarían las pérdidas y aumentaría la temperatura en el núcleo y aumentaría la corriente que va a tomar la fuente. Entonces podríamos dañar lo que es la fuente. Dicho de otra forma, no podemos conectar un contactor desde el punto de vista de la bobina para corriente continua en corriente alterna o al revés. Tenemos que respetar claramente lo que corresponde a su tensión de alimentación. ¿Ya?
Ya, bueno, eso como les dije es similar lo que corresponde a la estructura del contactor, ya lo conversamos, el núcleo, lo pueden leer después ustedes con tranquilidad, si es macizo o laminado. ¿Mm? Y un punto importante y no menor tiene que ver con los contactos que están internamente en el contactor, tanto lo que son los contactos de fuerza como lo que son los contactos de control, que los vamos a conversar, o contactos auxiliares. Estos elementos que están acá, que estamos hablando básicamente de toda esta pieza, fíjese, esto sería la parte fija, y esto de acá, la parte móvil. Ahí tenemos un resorte que va a mover eso, y cuando se desenergice, esto va a tender a levantarlo, y cuando se energice lo va a traer. Entonces la bobina lo que hace es mover esta pieza, y al mover esta pieza ese contacto se conecta o se desconecta. Y este es propiamente tal la parte que hace el contacto. Todo esto es conductor, ¿cierto? Eso es conductor. Por aquí pasa corriente, por aquí pasa corriente, por aquí pasa corriente, y por todo lo que está ahí pasa corriente. Esto no, eso es aislante, eso es la pieza que mueve nomás, pero por todo el resto pasa corriente, ¿ya? Esto va a ser una pletina o una barra de cobre, lo mismo acá, pero tenemos lo que corresponde al contacto. Y si vemos el contacto acá, que sería eso, que es el contacto, o es la parte más débil, ¿cierto? Imagínense que eso está ahí, y cuando circule la corriente aquí, en algún momento se va a producir chispas o arcos. Y los chispas o arcos, ¿qué producen desde el punto de vista físico? ¿Qué se va a producir ahí cuando esto se esté muy próximo a cerrarse o se esté abriendo? O sea, hay una diferencia ahí de 1 milímetro, medio milímetro, una pequeña diferencia, y se provoca una chispa o un arco. ¿Qué sucede en los terminales? ¿Qué me puede indicar? Se calientan. Se van Punto. desgastando. Claro, se va produciendo un calor fuerte, ¿cierto? Se va a ir desgastando. O sea, si el calor, la temperatura que se llega a formar ahí es menor que la temperatura de fusión. ¿Qué es lo que es la temperatura de fusión? Cuando estos elementos pasen de estado sólido a estado líquido, y con eso van a cambiar su forma, ¿ya? Eso podría ser en todo el elemento que se funda, que se una, o podría ser en algunos puntos y pierde su forma. Entonces, si sucede cualquiera de esas dos cosas, el elemento va a dañarse, se va a destruir. Y eso va a hacer que esa pieza, con el paso del tiempo, se vaya deteriorando, y que sea la pieza principal que hace que el contactor termine fallando. Entonces, el principal deterioro se va a producir en los contactos, en la parte térmica, mecánica, que hace este trabajo. También se podría dañar la bobina, pero ya estamos claros que para dañar la bobina lo que tendría que suceder es que nosotros la alimentemos con la tensión cambiada, o con una tensión muy alta, ¿cierto? Si la bobina es para 24 volt y nosotros la alimentamos con 220 volt, claramente ahí la corriente va a subir y este elemento va a terminar destruyéndose. Pero estimando que eso no va a suceder, porque nosotros no vamos a cometer un error de esa magnitud, pero sí podría pasar que, producto de las múltiples operaciones, este contacto se vaya destruyendo. Entonces, los fabricantes, para especificarnos esto, nos indican un valor que se llama el middle time before fault. Y nos dice, por ejemplo,
1000. MTBF significa tiempo medio entre fallas. Significa que el fabricante nos asegura que este elemento va a funcionar abriendo y cerrando sin pasarse de quién, sin sobrepasar la corriente nominal, ¿cierto? Esa, supongamos que, ahí se me quedó el lápiz anotado. Supongamos que en este caso la corriente nominal tenga un valor, no sé, 100 amperes. Si nosotros no pasamos ese valor durante la operación del contactor, este contactor va a poder trabajar hasta 1000 veces sin destruirse, sin dañarse. Eso es lo que nos está diciendo el fabricante con este dato. ¿Ya? Permite abrirse y cerrarse. Y como les digo, este es generalmente el problema principal cuando se usa un contactor. Ahora, mantenimiento para esto se hace en contactores de 100 amperes, 200 amperes, 500 amperes, 1000 amperes. En realidad todos los contactores se pueden desarmar. Yo puedo desarmar el contactor completamente y tener acceso a estas partes internas del circuito de tal forma de poder manipular estos contactos y hacer el mantenimiento solicitado, que puede ser limpiar los contactos, pasar una lija, una lima para sacar, en este caso, los restos de elementos carbonizados que van a quedar sobre ellos, poder mantener de cierta forma el contacto, la calidad del contacto entre las piezas. Ahora, eso sí, con el tiempo, eso va a tender a ir desgastándose y sí o sí en algún momento se va a destruir y ahí se pueden comprar los repuestos o simplemente ya hay que hacer el cambio completo de contactor. Repuestos de contactores encontramos en algunos casos los contactos de fuerza y también encontramos lo que son el cambio completo de la bobina, tanto por una bobina nueva o mejorando la bobina, cambiándola por una que podría tener otro voltaje. Así que ese sería como el mantenimiento estándar que vamos a realizar en un contactor. También tenemos lo que es limpieza, por supuesto, ¿cierto? Lo que es el soplado del contactor para sacar todo lo que sean los polvos, elementos presentes en el ambiente que estén sobre él, pero desde el punto de vista eléctrico, vamos a desarmar el contactor, vamos a hacer limpieza de contacto y ajuste ahí de lo que son los terminales propios de cada uno de los circuitos. Bueno, hay forma para contactores de gran potencia, tenemos que extinguir el arco, porque esa chispa, ese arco eléctrico que se produce es el que va a desgastar el contactor, va a hacer el daño. Entonces, en contactores de gran potencia, lo que se hace es que esos elementos se diseñan con elementos que permiten evitar el arco, lo que son, por ejemplo, cámaras de ionizadora o lo que son que el contacto que se abre y se cierra está al vacío, ¿ya? Está sellado de tal forma que la chispa no suceda, o lo que se hace es que cuando el contacto se abre y se cierra, al mismo tiempo se energiza una bobina, y esa bobina lo que hace es lo que se conoce como un soplado magnético, genera un campo magnético y ese campo magnético ayuda a que ese arco se extinga más rápido y más lento. Bueno, todos esos temas de manejo de arco y todo los van a ver en detalle después con el profesor Franz en lo que son protecciones, ahí les va a explicar con todo lo que tiene que ver con eso. ¿Ya? Entonces ahora veamos un circuito bajo norma de cómo se representa ya un sistema de control. Entonces acá lo que tenemos, vamos a maximizar esta ventana.
Parece que con algún temita técnico ahí. Ya. Ahí. Entonces acá tenemos lo que corresponde a un circuito típico de control. Lo conocemos como un circuito marcha de tensión. Un circuito start-stop. Y aquí este circuito como objetivo final tiene energizar un motor, que es el que está acá. Este sería el motor. Un motor trifásico de inducción. Y para energizar este motor es que tenemos dividido este circuito en dos partes. Esta primera parte es el circuito de fuerza o potencia. Y esta segunda parte de acá es el circuito de control o maniobra. Entonces, el que está a la izquierda es donde va a pasar la corriente que va al motor. ¿Ya? Ahí vamos a, si el motor es de 100 amperes, todos esos circuitos, los conductores, las protecciones, el contactor, va a tener que diseñarse y calcularse a la corriente de 100 amperes como corriente máxima y al voltaje que esté presente en la red. Todo eso es el que va a inyectar energía al motor. Y el circuito que está acá, entre todo lo que está hacia allá, es el circuito de fuerza. Y lo que está aquí a la derecha corresponde a el circuito que tiene como objetivo, al fin y al cabo, es energizar la bobina de los contactores. ¿Por qué? Porque la bobina de los contactores es la que a su vez, cuando se energice o se desenergice, es la que va a mover los contactos de fuerza del circuito de fuerza. Entonces, ambos circuitos trabajan simultáneamente, pero eléctricamente son independientes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, como les dije, el objetivo va a ser energizar esto que está aquí? ¿Qué tenemos ahí? KM1, ¿cierto? Tenemos el contacto A1 y el contacto 2. O sea, esta es la bobina. Como les dije, tensiones típicas de la bobina, 24, 48, 220, 380 volts, ya sea alterna o continua. Para este ejemplo, vamos a suponer que aquí tenemos fase y neutro, y vamos a asumir que tenemos voltaje de 24 volts de corriente alterna. Estamos escogiendo un voltaje en forma aleatoria. Podría haber sido cualquier voltaje, cualquiera de los que están ahí, de los que están disponibles. Entonces, el circuito lo que tiene que hacer es energizar esta bobina.
esta bobina cuando se energice, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir que estos que están acá, que son los contactos de fuerza del contactor. Entonces, cuando el circuito energice la bobina, estos contactos van a cambiar. Si se fijan, estos contactos están dibujados acá, ahí están, son 3 contactos y esa línea que está ahí nos indica que los 3 contactos funcionan simultáneamente, de tal forma que si funciona uno, funcionan todos. Estos contactos son normalmente abiertos, o sea, el interruptor está abierto, ¿ya? Y cuando nosotros energizamos la bobina, este interruptor se cierra. ¿Qué otra cosa más tenemos en el circuito de fuerza? Que es lo que tenemos acá. Digamos, de ahí hacia arriba, aquí estaría la red eléctrica. Hacia acá tenemos el motor o lo que es la carga. Y en esta parte tenemos protecciones. Una protección acá y acá tenemos otra protección. En este caso, la protección que tenemos acá es un fusible y esa es una protección de cortocircuito. Y acá tenemos una protección que es un relé térmico. Y el relé térmico, ¿qué protección realiza? ¿Qué falla sería la que nos permitiría aliviar? Por sobrecarga. Perfecto. Una falla de sobrecarga. Entonces, todos esos elementos vamos a encontrar en un circuito típico. ¿Se fijan? Ahí está como separado. La red es que de donde nosotros tomamos la energía, vamos a tener los contactos de fuerza, el interruptor propiamente tal, y vamos a tener la protección del relé térmico o sobrecarga. Eso va a depender del circuito. Si tenemos 1, 2 o 3 motores, eso lo vamos a ver, pero básicamente en un circuito de potencia siempre vamos a encontrar lo mismo. Protección de cortocircuito, protección de sobrecarga y los interruptores que van a ser los contactores, los interruptores de potencia. Ya. Así que eso es, y este circuito es trifásico, ¿ya? Para un caso de un motor trifásico, porque aquí podría ser otra carga, podría ser un motor monofásico, en que usaríamos ya ahí solamente línea neutral, o podría ser un calefactor, o podría ser otro elemento que queramos proteger, y ahí el contactor seguiría estando y tendríamos que ver las protecciones. Aquí las protecciones tienen relación con la carga, no con el contactor. El contactor, como les dije, es el interruptor, ¿ya? Ahora pasamos aquí a lo que es el circuito de control. En el circuito de control, lo que vamos a encontrar lo que tenemos en esta zona, ¿ya? En esta zona lo que tenemos es la parte de la lógica. ¿La lógica para qué cosa? Para encender y apagar el contactor. Para encender y apagar la bobina, energizar y desenergizar la bobina. Entonces, en esta lógica lo que vamos a encontrar son pulsadores, interruptores, contactos abiertos, cerrados de distintos circuitos, podrían ser sensores de nivel, de presión, de proximidad, si detectan, vamos a órdenes que van a indicar cuándo se debe encender o cuándo se debe apagar el contactor. Y en particular, acá tenemos, si se fijan, ese simbolito que está ahí, que está medio pequeño, lo vamos a agrandar un poco más. Ese símbolo que está ahí es el mismo que está acá. Y estas dos cosas que están unidas ahí
Eso y eso corresponde al al relé térmico. El relé térmico funciona de esta forma. Estos circuitos que están acá en el circuito, o los contactos que están en el circuito de fuerza, lo que hacen es medir. ¿Medir qué cosa? O reaccionan al calor presente ahí. Y el calor tiene relación con ¿quién? Con la corriente. Claro, entonces a mayor calor, o sea, a mayor corriente que circule el motor, se produce mayor calor. Pero si esa corriente se mantiene en el tiempo, se va sumando el calor. ¿Ya? El calor es la forma de energía. Entonces, si llega a cierto nivel de calor, ese contacto, ese sensor que está ahí, que mide, da una orden. Y esa orden se la da a este contacto que está acá, que en este caso es un contacto del tipo NC, que es un contacto que está normalmente cerrado. Como está normalmente cerrado, permite que la corriente ahí circule. Pero cuando, como les dije, el circuito de fuerza en la parte del relé térmico detecta que hay una corriente muy alta por mucho tiempo, se produce mucho calor y lo que hace es opera este contacto. Y al operar este contacto, como estaba cerrado, ahora pasa a estar abierto. ¿Y qué sucede si este contacto se abre? ¿Qué sucede con todo lo que está hacia abajo? Deja de funcionar porque la bobina deja de funcionar. Perfecto. Como ahí lo que sucede cuando opera el relé es que ese contacto se abre, es como que nosotros tuviéramos una carga abajo en el interruptor, abrimos el interruptor, se apaga todo lo que está hacia abajo. Como se apaga todo lo que está hacia abajo, esa bobina ya no circula corriente, se desenergiza y todos los contactos que estén asociados a esa bobina vuelven a su posición normal. Y como los contactos de fuerza son normalmente abiertos, se abren y quedan abiertos. Y por lo tanto, como están abiertos, el motor se apaga, se desconecta. ¿Ya? Y en ese caso no circula más corriente y aquí el relé térmico va a estar disipando el calor lentamente, van a pasar lo más probable varios minutos hasta que ese relé térmico se enfríe y una vez que se enfría, ahí recién nosotros podemos tratar de volver a reenergizar el motor y en ese momento que reenergizamos el motor, ahí el relé nos va a permitir, como esto se enfría, después hay que resetear el relé térmico, esto se vuelve a cerrar y ahí podríamos volver a encender el motor. ¿Ya? Entonces, todo eso está sucediendo con lo que corresponde al circuito. Esta es la forma como nosotros representamos, voy a grabar esta. Esta es la forma como nosotros representamos lo que es un circuito control electromagnético. Siempre vamos a tener un circuito de fuerza, por un lado, y vamos a tener un circuito de control. Ambos, como les digo, están unidos. El circuito de fuerza, ahí vamos a representar la carga, el motor y el circuito trifásico generalmente. Y en el circuito de control vamos a representar la bobina o todas las bobinas que se encuentren presentes, una por cada contactor. Vamos a representar también lo que sean los relés, cuando necesitemos una operación de enclavamiento, o en este caso un relé térmico, o un relé temporizador, o un relé de contaje. Y también vamos a representar, por ejemplo, lo que están acá, que en este caso son luces indicadoras que se conocen como luces de pilotaje, que nos van a indicar si está la luz encendida, por ejemplo, que el circuito está funcionando, o si hay una falla, o si gira en un sentido o en el otro sentido, en el caso de que el motor tenga doble sentido, si el estanque está lleno o vacío. Básicamente van a ser luces que nos van a indicar alguna condición de funcionamiento de los circuitos. ¿Ya? Eso es todo lo que nos encontramos en lo que son circuitos de control como partes principales. Para esto, cada uno de ellos se dibuja con un símbolo particular, ya lo vemos en la próxima clase, les voy a dejar la simbología IS en el aula. Ya, la simbología está, déjenme ver a dónde la tengo, aquí está. ¿Sí? Esta, por ejemplo, es la simbología, sí, dígame. ¿Por qué en el circuito el que tiene, el de control, digamos los contactos hacia a la luz del piloto están los dos
abierto. La pregunta es esta, ¿por qué? Déjenme ver si me escribe el lápiz ahí. Tenemos este contacto y tenemos ese contacto. ¿Sí, cierto? Muy bien, estos son normalmente abiertos. ¿Qué significa? Que si yo no he presionado nada, este contacto está abierto y esta luz, ¿cómo se encontraría? ¿Encendida o apagada? Apagada. Apagada. ¿Cierto? Apagada. Ambas se encontrarían apagadas. Pero ahora tenemos que diferenciar. Ese contacto que está ahí, ustedes no lo alcanzan a ver, pero este contacto se llama M1. Y este contacto que está acá viene de F2. F2, que este de acá es F2. Entonces, La segunda luz es por emergencia. justamente, muy bien. Esta luz de acá está apagada, pero se va a encender cuando haya una operación del relé térmico. Entonces va a decir que hay una falla por sobrecarga. Ah, genial, genial. Y esta de acá se va a cerrar este contacto cuando se encienda KM1. Entonces nos va a decir, por ejemplo, motor funcionando. Y si no hay ninguna de las dos luces, tendríamos que, por descarte, decir, el motor no está funcionando y el motor no está en falla. Entonces el motor está apagado. ¿Ya? O podríamos instalar una tercera luz piloto que esté encendida cuando el motor está apagado, que es como lo común. Generalmente, por ejemplo, podríamos tener una luz verde, motor apagado, y una luz roja, motor encendido. Fíjense, hay múltiples combinaciones. Verde, motor off, roja, motor on. O tipo semáforo podría ser roja, motor detenido, como tráfico detenido, y verde, tráfico en circulación. Industrialmente se usa mucho verde y rojo porque verde indica motor off o que verde no hay peligro desde el punto de vista de la alimentación. ¿Ya? Está sin energía verde y está con energía roja, entonces el rojo te indica presencia de energía. ¿Ya? Para que como alerta, el rojo está más asociado, si ustedes se fijan en la señalética de tránsito, todo lo que son señales de advertencia, se usa el color rojo. ¿Ya? Entonces, en los dispositivos eléctricos también es común esto que cuando está presente la energía, se use rojo. Ahora nosotros cuando hagamos algún ejercicio de control y todo, muchas veces vamos a decir, motor detenido rojo, motor funcionando verde, y lo podemos asociar a lo que es el sentido de circulación del tráfico. Pero como les digo, eso es un tema interno, es un tema de cómo nosotros definimos el color de las luces, tampoco tiene mayor incidencia. ¿Alguna otra consulta? Profe, Dígame. ¿no hay un color específico en las luces pilotos para las fases o se pueden ocupar cualquiera? Porque igual he visto tableros eléctricos que tienen, no sé, por ejemplo, roja o amarilla O media naranja, generalmente o son. media naranja, claro. Claro, no, ahí se permite rojo y naranjo, que esas estarían presentes, no están dibujadas acá, pero si las dibujáramos en este circuito, tendríamos que incorporarlas para que todos entendamos. Tendríamos que incorporarla acá, por ejemplo, yo tendría que colocar algo así. Tomar, por ejemplo, hacer uno ahí y colocar aquí. Vamos a borrar que ya estaba cometiendo un error. De nuevo. Tendríamos que colocar acá. Tiene que ir un fusible o una protección magnetotérmica, una protección automática, y después debería ir aquí la luz. Y eso se puede... Ya. Generalmente entonces ahí, si
esta protección va a estar cerrada porque este es el fusible. Por lo tanto, aquí permanentemente esto va a estar encendido. Si se opera el fusible de fuerza, estos se van a apagar. Entonces ahí estas indicadoras te van a decir si tiene las 3 fases activas o no. Y como dicen, generalmente estos van a ser rojo o naranjo, sí, eso está normalizado. Y con eso también es una obligación en los tableros de control de motores que estén presentes las luces indicadoras, o en tableros más avanzados, o en control 2, que usemos una pantalla y en la pantalla podemos representar directamente eso, aunque en este caso una luz piloto y un fusible es barato y es fácil y te permite a distancia poder determinar si hay tensión o no en el circuito. Así que también se usa bastante. ¿Ya? Vamos Gracias. a analizar el siguiente circuito. Eso, vamos a guardarlo, pero ahí está más o menos al tamaño original. La simbología básica del contactor es esta que está acá. ¿Qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con lo que es la parte de fuerza y que es la parte de control. L1, L2, L3 nos indica que este lado va conectado a la red eléctrica. Y nos habla principalmente de las líneas. 1, 3 y 5 son los terminales asociados a esos contactos. Y acá lo que vamos a encontrar es T1, T2, T3, y eso está asociado a la carga. Típicamente el motor. Esa línea segmentada nos habla del acoplamiento, en este caso magnético, o nos dice que todas esas cosas funcionan simultáneamente y funcionan comandadas por quién, por la Bobina. bobina, que justamente es ese, donde esos son los terminales, el terminal de entrada a la bobina y el terminal de salida, donde dijimos generalmente este va a ir hacia el lado de la fase o positivo y este va a quedar hacia el lado del neutro o negativo de la alimentación de control. Estos dos elementos de acá son los contactos auxiliares. Lo que me faltó explicar que, si se fijan, estos contactos de fuerza, ¿de qué tipo son? ¿Normalmente abiertos o normalmente cerrados? Normalmente abierto. Claro, este es un interruptor y generalmente los interruptores, en la mayoría de los casos, son abiertos, y cuando nosotros accionamos el interruptor se cierra y ahí recién permite el paso de la corriente. ¿Ya? Así que en este caso también sucede lo mismo, el interruptor es, en este caso el interruptor de fuerza es normalmente abierto, y en el caso de los contactos auxiliares no. En el caso de los contactos auxiliares, si se fijan, aquí tenemos dos tipos. El 11-12, si nos fijamos, el 11 y 12, si vemos la figurita, ahí está cerrado. Por lo tanto, esos son tipo NC. Normal cerrado. Si la bobina se encuentra apagada, ese contacto está cerrado. Y cuando nosotros energizamos la bobina, ese contacto se abre. Y lo que 13-14 son normalmente abiertos, o también lo pueden encontrar con, se llama NO, que es normal open. Y ese sería el normal abierto. Y lo mismo, si la bobina está apagada, ese contacto está abierto, y si la bobina se energiza, ese contacto se cierra. Numeración. Los normalmente cerrados usan la terminación 1-2, por lo tanto va a ser 11-12, o podría ser 21-13.
22, o 31, 32, o 41, 42. Y lo que son normalmente abiertos usan la 13, 14, pero también podría ser 23, 24, 33, 34, y así sucesivamente. Este contactor que está acá, si viésemos sus datos técnicos, podríamos encontrarnos con algo así como esto. Espérense, voy a... para que me quede espacio. Ya, ahí sí, vamos, hicimos un poquito más de espacio. Podríamos estar enfrentados al catálogo del contactor y encontrarnos con algo así como esto. El nos podría decir voltaje 690 volt, corriente 100 amperes, nos podría decir voltaje 24 volt AC, y nos podría decir que este es un NA más un NC. Estos serían los datos del contactor. ¿Qué nos están indicando estos datos a nosotros? ¿Qué nos está diciendo el fabricante con esa información? ¿Me puede ayudar? El primero lo indica la fuerza. Primer dato. ¿Cómo la fuerza? Explíquese un O poquito sea, más. nos indica la tensión que puede estar sometido el contactor. Ah, ya. Yo creo que 690. Pero eso Y lo de justamente, abajo es lo del control. sí, justamente la primera parte, ahí, esos son los primeros. Estos primeros datos nos hablan justamente del voltaje, este es voltaje línea a línea, sería la tensión máxima de la red eléctrica a la cual podemos usar ese contactor. Nosotros en la red de distribución vamos a tener un voltaje típico nominal de 380 volts, el cual en algunos casos puede ser con la regulación 400, 360 volts, vamos a tener ahí una diferencia, ¿ya? Y en circuitos industriales se usan 400, 575, se usan múltiples voltajes. ¿Ya? Es común tener red trifásica de 575 volts, por ejemplo, lo que es minería. Es común, ¿para qué? Para que las corrientes no sean tan altas, se sube un poco la tensión de las cargas de los motores. Y los 100 amperes es la corriente máxima que podría pasar acá. Entonces, aquí me dirían esa corriente 100 amperes, y acá el voltaje línea a línea serían en este caso máximo 690 volts. Por lo tanto, yo podría usar ese contactor voltajes hasta 690, podría usarlo en 380, en 400, en 575 sin ningún problema. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si ese contactor ahora yo me equivocara y lo conectara a 1000 volts? ¿Cuál sería el problema de subir el voltaje? ¿Qué creen ustedes que pasaría ahí si subimos el voltaje con el contactor, con los terminales? Se calentarían, perderían su forma. No, el efecto térmico que el que usted habla va a tener relación con la corriente, porque la corriente es la que produce el aumento de temperatura por el efecto Joule, que es I cuadrado, corriente al cuadrado por la resistencia del material. Entonces, en un contacto eléctrico, si nosotros, vamos a dibujar aquí, ¿cierto? Al fin y al cabo, estos contactos tienen, damos cuenta que eso es la barra, una barra o una... Aumenta como su flujo magnético que hay en Tendríamos el contacto. la resistencia, depende del material, ¿cierto? Sería igual a la... por el largo partido por la sección. Si yo tuviese un contacto de N largo de N sección y fuera de cobre, yo podría calcular la resistencia. Y el calor, en este caso, es igual a la pérdida y va a ser igual a la corriente al cuadrado por la resistencia.
Por lo tanto, claro, si vemos por ley de Ohm, si yo aumento el voltaje y la resistencia es constante, aumenta la corriente, ¿cierto? Entonces habría un aumento de corriente y sí, como dicen ustedes, habría un fenómeno asociado a la parte térmica. Pero también tienen que saber ustedes que cuando ustedes alimentan un elemento, digamos esto, vamos a dibujar en un momento, porque esto como es corriente alterna, tendríamos un momento positivo o negativo, vamos a hacer cuenta que estamos en esta parte. Cuando yo alimento acá, aquí se produce un campo eléctrico. El campo eléctrico es producido por el voltaje. Y al mismo tiempo también sabemos que cuando por un conductor, estas cosas son simultáneas, cuando por un conductor circula corriente, ¿qué se produce? Ahí se produce también un campo magnético, que es así, ¿cierto? Es como líneas concéntricas, como circulitos alrededor del conductor. Pero si no hay corriente, si yo tengo un terminal abierto, no hay corriente, no hay campo magnético, pero sin embargo, como ese terminal está abierto, sí hay un campo eléctrico. Significa que en ese punto, alrededor de él, se produce un fenómeno de ionización del aire que está presente, o el medio físico, porque hay tecnología de contactos que no son con aire, son en vacío o se usa otro gas. Entonces, en ese terminal se producen cargas eléctricas. De cierta forma podríamos decir que esas cargas hacen que el aire sea conductor. Entonces, si ustedes se fijan, en los equipos eléctricos, nosotros hablamos de distancia, y esa distancia genera orden, son distancias de separación pequeñas en milímetros. Entonces, si yo subo mucho el voltaje, esto se va a cargar, positivo, negativo, y en algún momento podría ser que aquí se produzca un arco, ¿ya? Que como el aire se ionizó, el aire pasó a ser conductor y se haga una conducción a través del aire, una pequeña chispa. ¿Ya? No. El mismo fenómeno que sucede cuando hay un rayo y el rayo cae sobre la Tierra. Ahí el voltaje ahí son millones de volts y es tanto el voltaje que el aire se ioniza y el aire se vuelve conductor y genera un camino para que la carga eléctrica que está acumulada en las nubes vaya a Tierra. ¿Ah? Inclusive hay rayos que son al revés, hay rayos que la carga eléctrica está acumulada en la Tierra y la energía sube a la nube. ¿Ya? Se producen los rayos en ambos efectos. En los materiales eléctricos sucede lo mismo. Por eso ustedes van a ver que hay muchos, por ejemplo, elementos, ustedes podríamos tener esas barras, pero ahora en un corte transversal, y podrían tener aquí las 3 barras, y entre medio voy a encontrar unos separadores, y esos separadores son de material aislante. ¿Y qué es lo que buscan justamente? Evitar que se produzca el arco entre elementos, pero ese arco es a través del aire. Para que suceda eso se requieren altos voltajes, ¿ya? Entonces, claro, si yo paso de 200 volts a 420 volts, lo más probable es que con ese voltaje no suceda un arco. Pero si en vez de 220 volts ahí hubiesen 5000 volts o 10.000 volts, es altamente probable que suceda ese arco y se produzca una conducción entre esos dos puntos. ¿Ya? Entonces, por eso siempre todos los elementos de funcionamiento que buscan evitar que se produzcan arcos o también buscan evitar que el arco podría ser a través del material, pero también podría ser rompiendo el material y el arco pasar por dentro del material. Por ejemplo, lo que pasa en los aislamientos de los cordones, de los cables. Ahí tiene una tensión máxima que si nosotros pasamos esa tensión con corriente cero, el campo eléctrico es tan fuerte que podría romper y perforar el plástico, el PVC, y hacer un cortocircuito. ¿Ya? Y el efecto térmico tiene que ver con el calor, con la dilatación de los materiales, con que se quemen los materiales, pierdan su forma y después dejen de ser aislantes. ¿Alguna consulta? No, no hay consulta.
¿Me escuchan? Me aparece la barrita como súper tenue, la de audio. Profe, profe, sí si lo se escucha. escuchamos. Ya, perfecto, gracias. Entonces, volvemos al... Profe. Dígame. Y más o menos como ¿cuánta cantidad de voltaje sería necesaria para romper la resistencia del aire? Excelente pregunta. Aquí, bueno, vamos a hacer un poquito de clase de alta tensión. Igual después le explico yo durante el curso varias cosas. Pero podríamos decir, aquí también influye la forma de las piezas, ¿ya? Porque no es lo mismo, el campo eléctrico no se concentra igual. Hagamos cuenta que lo que estoy dibujando aquí son esferas. Aquí claramente no aparece la tercera dimensión. Pero yo dibujé un círculo, pero hagamos cuenta que es una esfera. En una esfera, el campo eléctrico se concentra, como no hay ninguna punta y todos los lados son iguales, el campo eléctrico se concentra igual en todos los puntos. Lo que se llama ahí, habría un campo eléctrico que se llama homogéneo. O sea, es igual en todos lados. No es lo mismo que si yo, por ejemplo, acá tuviese una punta, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo tengo algo, o una punta de lanza? El campo eléctrico se concentra todo en ese punto. Ahí, y ahí sería un campo al revés, en vez de homogéneo, muy inhomogéneo. Haga cuenta que el campo eléctrico es como que usted, voy a prender el video, hagamos cuenta que el campo eléctrico es eso, son dos fuerzas que están encontradas. Y si estas fuerzas son iguales y usted hace una presión ahí, el campo se reparte igual entre todos los puntos. Pero ¿qué pasa ahora si esa fuerza es un punto contra un plano? Como es un punto, yo podría hacer la misma fuerza, pero está concentrada ahora en la punta del lápiz. Entonces ahí va a ser mucho más fácil que yo rompa algo. El campo eléctrico se comporta exactamente igual. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, dos esferas, que es la forma ideal, en la esfera el campo eléctrico se reparte perfecto. Todos los puntos de la esfera tienen el mismo potencial. Y bajo esas condiciones, para 1 centímetro de aire se requieren 21, bueno, en realidad varía un poquito el valor. Son más o menos, digamos, alrededor de 24 kilovolt. Eso que está ahí significa peak. O sea, es decir, que yo tendría un voltaje aproximadamente RMS de 17 kilovolt, por lo tanto, el voltaje peak sería alrededor de 24 kilovolt. ¿Ya? Entonces, eso sería 1 centímetro de aire que está enfrentado entre dos esferas, soporta más o menos 24.000 volts. Si yo subo el voltaje peak más allá de 24.000 volts, esto se empieza a ionizar, se produce una descarga que todavía nosotros no vemos, pero empiezan a circular electrones desde un punto a otro, ¿ya? Y si subo más el voltaje, ya aquí se produce el rayo, que es el fenómeno que ustedes vieron, por ejemplo, cuando nosotros armamos ahí los espinterómetros. ¿Lo han visto alguna vez en el laboratorio? Sí. También cambia esos 24.000 volts, también dependen de la temperatura, dependen de la humedad y también dependen de la presión que está presente ahí, en el caso que estamos en el aire, de la presión de la atmósfera, de la presión atmosférica. Eso, si hay mayor temperatura, hay más humedad o cambia la presión, cambia un poco ese valor, ¿ya? Pero esa es la condición ideal. Ahora, si yo, por ejemplo, tuviese un segundo caso y yo tengo una punta contra una esfera, ya no son 24 kilovolts. Esto podrían llegar a ser 7 kilovolts, podrían llegar a ser 4 kilovolts para el mismo centímetro. ¿Por qué? Porque ahí dependería de lo extremo que sea esa punta.
el material de la punta, porque ahí la concentración de campo sería mucho mayor. Por eso, por ejemplo, si ustedes se fijan ahora y miran lo que son los materiales o ven las torres de alta tensión, se van a fijar que todo lo que son conectores y todo, vamos a encontrar una forma que es como un círculo. Supongamos que yo tengo un círculo y genere otro círculo y ese círculo yo haga lo que se llama en AutoCAD una extrusión. ¿Qué pasaría? Que ese círculo se expande por todo eso, ¿cierto? Y quedaría algo así como un anillo. Y eso se llama un toroide, que sería como una esfera, pero en 3 dimensiones, porque la esfera no la podemos mover. Entonces, si esa esfera yo la muevo y la desplazo en un eje, se genera esa figura que no la voy a poder dibujar, pero digamos que algo así. Ya en 360 grados y en todas partes curva. Ese toroide, cuando ustedes vean los terminales de alta tensión, van a ver que llegan los cables a las torres y van a ver que todo eso están con estas formas que son toroidales. Y lo que se busca justamente con todo eso es que el campo eléctrico en alta tensión siempre sea lo más homogéneo posible. ¿Para qué? Para que estén separados los terminales y no se produzcan cortocircuitos. Y por otro lado, estas puntas y todos esos elementos que están así, hacen que estos elementos se carguen. Y como estos elementos se cargan, ahí también hay pérdidas. Porque básicamente, si se cargó el aire, ahí están cargándose electrones y esos electrones salen desde la fuente, salen desde los generadores y eso hacen pérdidas. Y en las líneas eléctricas, las pérdidas por estos elementos pueden llegar a ser un 10% en línea de transmisión, en lo que son las líneas de alta tensión. Entonces, si ustedes cuando se fijen en la línea de alta tensión, van a ver que estos conductores están bien separados, es porque como hay mucha tensión, hay que separarlos muchos centímetros y van a fijarse que todas las formas son curvas, que prácticamente no hay en ningún caso puntas, porque a donde se produzcan puntas, se produce, como les digo, concentración de campo eléctrico, es un punto de falla, es como que tuviéramos un aislante, no sé, de plástico y ese punto fuera el más delgado o de goma, entonces ahí podría en ese punto producirse un arco, una chispa, una falla, y por otro lado, al ser de esa forma se eliminan las pérdidas y la línea tiene menos pérdidas de energía y es más eficiente en lo que es rendimiento. Ya jóvenes, por hoy día lo vamos a dejar ahí. Vamos a explicar una laminita en el curso de la mañana. Se la explico a ustedes la próxima semana. Esta no se lo expliqué el otro curso. Igual voy a subir. Dígame. No, disculpe, lo que pasa es que como ayer tuve una clase de laboratorio y todo y como